quien elaboró justamente este informe sobre el legajo de cada uno de los comisarios que tuvieron el ascenso. Muy buenas tardes, Diana. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes. Bueno, nos llamaba bastante la atención, Diana, con respecto a los casos de estos comisarios que ascendieron así de forma tan ligera, podría decírsele. Si bien realmente estos casos son muy graves, ¿cómo es que se le da el ascenso, una responsabilidad tan grande que tienen ellos al asumir? Sí, es así, realmente es un aspecto preocupante. No solamente el ascenso, que ya es finalmente prácticamente en la última fase de su carrera, a partir de ahora estos comisarios generales son quienes van a conducir todas las estrategias de seguridad nacional. Ujú. Pero que yo decía, ¿es eso lo grave o lo grave es que sigan en carrera y que cuando en su momento, cuando estuvieron vinculados a distintos hechos punibles, la justicia policial ni la justicia ordinaria hayan actuado y hecho lo propio, que es investigar efectivamente y después condenar en su caso, ¿verdad? Porque ahí Claro. es el problema, o sea, tenemos como un esquema, digamos, perfecto que permite la impunidad de los hechos cometidos, sobre todo Ujú. por uniformados, porque en muchas ocasiones trabaja muy de cerca con la fiscalía, ¿verdad? Por ejemplo, en uno de los casos de los comisarios ascendidos, no hubo ni una sola diligencia en la investigación y por eso finalmente fue sobreseído, porque cuando llegó el plazo de la acusación no había nada, entonces no podían sostener. Pero la denuncia, el hecho, o sea, de Existe. todo eso aparentemente, claro. Y la justicia policial tampoco, que es una instancia que hay que decir que propicia absolutamente la impunidad. Y ese es un problema muy serio para nuestra república, porque finalmente recordemos que son quienes tienen atribución para hacer uso de la fuerza, quienes conducen las grandes direcciones de la policía. Entonces después permea obviamente todo este trato, por un lado corrupto, por otro lado sabemos que hay muchos casos también en este grupo de comisarios vinculados a uso excesivo de la fuerza, y estamos Ujú. hablando de homicidios. Uno, por ejemplo, argumentó Impresionante. en la Comisión de Asuntos Constitucionales que se le escapó una bala en la Mm. cabeza de una persona, ¿verdad? Otro, bueno, que hizo, por ejemplo, aquel que recordarán en una discoteca de Capiatá, en la calle enfrente estaban dos jóvenes empujando una moto y después él llega y le dispara a uno de ellos en la cabeza. Él no estaba armado, no estaba robando nada. Este caso, por ejemplo, resulta que también la justicia, ese es un componente que tenemos que hablar, porque este no es un problema solo de la policía. La fiscalía, porque el mismo fiscal que estaba haciendo un procedimiento allí, con este mismo, le imputa a él por homicidio culposo, como si fuera que no tiene intencionalidad de matar, Claro. disparándole a la cabeza, encima ni siquiera cumpliendo los estándares que la policía tiene para el uso de la fuerza, que son necesariedad, proporcionalidad, racionalidad. O sea, todo eso no se cumplió, pero la fiscalía le imputa como si fuera culposo, como si fuera un accidente. Qué O terrible sea, imagínense realmente. lo grave. Y después él, por esa razón, no es condenado. Mm. Y tampoco en el ámbito de la justicia policial, cuando que lo que hizo son faltas graves a los deberes Claro. policiales. Y después están otros tantos casos también vinculados a a violaciones de derechos humanos que todas quedan impunes. Ujú. Entonces, no le sanciona ni el órgano interno y tampoco la policía. Y después, ¿qué es lo que tenemos? Una institución policial que no logra sanearse. ¿Y cómo se va a sanear si quienes dirigen llegan a estos altos cargos No, con, imposible. con unos antecedentes oscuros? Totalmente. Imagínense que el comandante ante ese Rojas, el que fue comandante en el periodo de Cartes, él tuvo una causa por homicidio. Mm. Se supone que esa es una causal de baja, el hecho de tener condenas, pero muchas veces, ahora por ejemplo cambiaron el reglamento disciplinario, diciendo que si a partir de determinados, si son condenados y con pena privativa de libertad de más de 3 años, entonces esa es causal de baja. Mm.
Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, lesión en el ejercicio de las funciones públicas, que es lo que generalmente a los policías les imputan, porque nunca les imputa por tortura a la fiscalía, tiene una pena de 3 años, generalmente 2 años y 7 meses, lo que las pocas condenas que se lograron. Sí. Entonces ahí ellos van encontrando las trampitas, como para no tener que dar de baja. O sea, hay un aparato muy aceitado para la impunidad y es muy peligroso para nuestra seguridad. Bueno. Exactamente, pero veo también acá, Diana, en tu informe, que no solamente sorprende la cantidad de casos de delitos que tienen, que tuvieron estos policías, sino también el incremento patrimonial que ellos tienen con relación a los años, algunos de 1.500 millones, por ejemplo, como es el caso del comisario Justo Tomás Galeano, ¿verdad? Es impresionante esta remuneración, cómo con un salario que tiene va a tener semejante patrimonio, por ejemplo. Es que ahí es donde tenemos que preguntarnos si hay análisis de correspondencia, que es lo que deberían de hacer entre Contraloría, la Secretaría Anticorrupción, las propias instancias internas, porque claramente no hay una correlación entre sus ingresos, que en ningún caso superan los 10 millones, y el patrimonio declarado, que sabemos que muchas veces está por debajo de lo que realmente sí. Y tenemos otros que tienen 3.000 millones, tenemos, o sea, patrimonios muy, muy llamativos y bueno, eso también da cuenta de que muchas veces el personal no vive de su salario, ¿verdad? Hay una rosca corrupta que funciona muy bien al interior de la Policía Nacional. Y tengo que decir igualmente que esa es una institución a la cual respeto mucho. Hay uniformados que honran el uniforme, sí, que son profesionales en su trabajo. Hay unidades muy especializadas, como por ejemplo la unidad antisecuestro, una unidad que tiene una trayectoria, que ha mostrado su trabajo profesional. Pero sí también hay otras unidades como las brigadas de investigación de delitos, automotores, antinarcóticos, e incluso quienes están así en comisarías jurisdiccionales, que sabemos que en distintos niveles hay involucramiento en hechos de corrupción. Entonces tenemos una Policía Nacional que tiene que ser saneada, pero que si los jefes que van ascendiendo y que incluso llegan a los máximos cargos, ya llegan con frondosos antecedentes, como ellos suelen decir, y tenemos un aparato de justicia y un poder legislativo que propicia eso, no podemos exigir mejores niveles de seguridad, porque todo el aparato del Estado está siendo funcional a la corrupción policial y a la impunidad. Impresionante realmente. Acá estoy viendo un caso también del comisario Daniel Jovino Careaga Jiménez. Dice que es actualmente interino, director interino en la dirección de la policía en el departamento de Caguazú, y dice que también es muy llamativo. Por ejemplo, tiene inmuebles, 6 inmuebles, y no sé si son cada uno por 635, evaluados por 635 millones de guaraníes cada uno, y su patrimonio es neto de 963 millones. Asimismo, también como ibas mencionando. Es así y como te decía, difícilmente podamos pensar en una policía democrática. Yo creo que la institución policial todavía no llegó, no hizo ese tránsito hacia la democracia, hacia una institución efectivamente profesional y donde los actos en servicio tienen sus consecuencias, ya sea positivas en la carrera o negativas, y tenemos entonces ya estos resultados, comisarios generales con realmente oscuros antecedentes, un esquema que garantiza, digamos, la carrera policial a pesar de los actos ya sea o de corrupción o de violaciones de derechos humanos que muchos estuvieron involucrados y hoy son comisarios generales. Entonces realmente ni el Senado, que es el que da los ascensos, ni el Ministerio Público, ni la Policía, ni el Poder Judicial, perdón, considero que están en condiciones de exigir, digamos, cambios en la policía, una mejor conducción, estrategia en materia de seguridad ciudadana, porque saben muy bien a quienes les estuvieron ascendiendo y permitiendo que continúen dentro del sistema. Ahora, es el caso que mencionaste de la bala perdida, ¿fue el caso que más te llamó la atención de este grupo de comisarios que ascendieron?
No, a mí lo que me llamó la atención en este segundo grupo ahora de este jueves último, casi todos tenían antecedentes por hechos de homicidio. Ujú. Pero ahí es donde tenemos que analizar, como te decía, la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial cuando trata a efectivos policiales, porque todos los informes de organismos internacionales justamente señalan a la Fiscalía de Derechos Humanos como el órgano que propicia la absoluta impunidad de las violaciones de derechos humanos. Tenemos ínfimas condenas contadas con los dedos de una mano en toda la era democrática. Entonces, ese es un problema serio. Y como decía, no podemos exigir resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Y ahí hay que mirar el reglamento disciplinario de la policía, el reglamento que también regula el procedimiento para la justicia policial. Hicieron ajustes en el 2017 propiciando la impunidad, porque ¿a qué me refiero? Y hicieron una redacción que propicia, digamos, que si un efectivo policial se presume que cometió un hecho y ese hecho está siendo investigado en la justicia ordinaria sin que esté imputado, y acá está la trampita, dice, si los hechos están siendo investigados por la justicia ordinaria, ya la justicia policial no puede investigar. Pero ¿qué pasa? No, es que lo que pasa es que ni siquiera es acorde a no ser juzgado 2 veces por una misma causa. Porque ¿qué es lo que pasa acá? Son los términos que ellos pusieron, se cuidaron muy bien hablando de hechos que estén siendo investigados, pero ¿qué pasa? Se investiga y la fiscalía no imputa, pasan 5 años y la policía sigue sin imputar. Y entonces eso hace que tampoco justicia policial inicie una investigación cuando que bien podría, porque finalmente esa persona no está sujeta a ningún proceso. Lo único que hay es una denuncia y unos indicios, pero no hay ningún proceso en contra de ese oficial o suboficial. Pero ese argumento está en el artículo 39 de su reglamento de procedimiento de sumario, hace que justicia policial se congele. O sea, es ideal. La fiscalía no impulsa, pero los hechos están bajo investigación y tampoco se le somete a sumario administrativo cuando que hay conductas que están prohibidas, que están previstas como faltas leves, graves, gravísimas en su reglamento disciplinario, pero que quedan impunes. Quedan impunes porque no se investiga ni en la justicia ordinaria ni en la justicia policial, ¿verdad? O sea, es ideal el estudio. Y justamente parece que actúa como una especie de filtro y también de impunidad, porque no se da curso realmente y no se investiga a profundidad como debería ser. Sí, es así, y lo más grave, como te decía, es que finalmente son uniformados que tienen a su cargo la seguridad de la República. Y claro. Después nos quejamos, digamos, de cómo funcionan los órganos de seguridad, pero en manos de quién se deja con total impunidad. Diana, hay muchos casos también de violencia doméstica. Hay uno solamente, un comisario nada más, el que no ascendió por causa de violencia doméstica, ¿verdad? Esa es una cuestión que, bueno, la Policía Nacional es un órgano de donde hay aproximadamente 27.000 hombres, digo porque son en su mayoría hombres, pero hay hombres y mujeres, que también son un reflejo de la sociedad que tenemos. El hecho punible más denunciado en Paraguay es violencia familiar. También en la Policía Nacional es una denuncia muy frecuente dentro del esquema personal, y resulta que sí, efectivamente, uno de los comisarios tenía denuncias sucesivas por violencia familiar, y eso es importante, le costó el ascenso. ¿Por qué? Porque se espera también, imagínense cómo va a conducir, digamos, a la Policía Nacional, que tiene la labor de proteger, de recepcionar denuncias, asegurarse de tomar medidas. Y le tenés una persona así. Claro, un uniformado que en forma sistemática
está cometiendo actos de violencia. Claro, directamente no te va a recibir la denuncia si es que le llega de repente a su comisaría, si es que pensamos de esa forma, ¿verdad? Por los Imagínense que antecedentes que tiene. claro, son comisarios generales que finalmente son los que diseñan y ejecutan la política de seguridad, o sea, tienen altos cargos, por tanto, realmente tienen que tener, por un lado, una foja absolutamente limpia, una formación profesional impecable y también principios éticos, ¿verdad?, que tienen que ver con el manejo que tienen en su vida familiar, comunitaria, o sea, son distintos aspectos que se deben considerar porque el rol que les toca en la institución policial obviamente afecta a toda la República, es la seguridad ciudadana. Diana, tampoco hay mucha responsabilidad porque es como que el Senado presta el acuerdo, se lava las manos, cumple con su objetivo, pero las consecuencias que después podrían venir al darle justamente tanto, premiarles con un cargo, es terrible porque se le da incluso más poder a estos comisarios y después pueden terminar en tragedias. Sí, también, eso que vos decís es cierto, y a eso le sumo que ese es un mensaje que llega al interior de la institución para los subalternos, para los más jóvenes, en el sentido de que no pasa nada, no hay consecuencias. Claro. Si yo soy corrupto, si yo mato, si yo violo derechos humanos, no pasa nada, igual. Total, soy policía, sí. General. Total, tengo el uniforme, los del Ministerio Público son mis cafés, siempre voy a encontrar quienes intenten comprender la dificultad de mi trabajo, porque se minimiza. Imagínense que en el Senado hubo algunos que simplemente decían que son accidentes de trabajo, o sea, asumiendo que resulta que, no sé, es como decir que un médico cirujano puede andar matando por la vida, porque resulta que está formado para usar un bisturí. Claro, no, terrible realmente. Es que no se investigó, o sea, efectivamente tienen la atribución del uso legítimo de la fuerza, pero cuando vos ves que la investigación te dice no hubo ni una sola diligencia y por eso la causa que finalmente fue archivada, o que vos ves que de un inicio el fiscal ya imputó por homicidio culposo cuando fue un disparo contrario a los principios de uso de la fuerza, donde había una multitud contra una persona que no estaba armada, que no estaba poniendo en riesgo la vida de ninguna otra persona, o sea, todo eso es contrario a lo que dicen las normas. Pero hay un fiscal que se va como Blas Imas en ese momento y le imputa como si hubiese sido un accidente. Entonces ahí claramente hay un sistema que propicia, ¿no?, la impunidad. Diana, ¿qué pasó de ese estudio? Alguna vez se dijo que, por ejemplo, recuerdo un año donde se daban muchos estos casos de feminicidio incluso, y se hablaba de la posibilidad de que se les haga un test cada tanto, justamente para controlar la salud mental de los efectivos policiales. ¿Eso quedó en el OPAREI o realmente hay una institución que se encarga de repente de ver cómo están ellos en cuanto a salud mental? A ver, ahí hay varias cuestiones. Por un lado, el examen psicotécnico al inicio. En el 2017, si la memoria no me falla, por una resolución del entonces director de ICEPOL, resulta que dejaron sin efecto. O sea, no dejaron sin efecto, pero no tenía carácter vinculante. Es decir, independientemente del resultado, podían ingresar. Después, desde el Senado se impulsó hoy ley, ¿verdad?, en este momento proyecto de ley que regula los criterios para el ingreso, porque habían surgido ahí algunas cuestiones, sobre todo discriminación, por ejemplo, hacia mujeres, madres, etcétera. Entonces se reguló por medio de una ley lo relativo al examen de admisión, que incluye también el test psicotécnico. Pero ¿qué es lo que pasa a mi criterio? Esto tiene que ver con la cultura institucional, no tiene que ver necesariamente con una cuestión individual de salud mental. O sea, no tiene que ver con que el oficial Pedro o el suboficial Juan, no sé, esté con trastorno bipolar o con depresión, quizás, por supuesto, por el estrés del trabajo, porque es un trabajo también sacrificado, sin duda, que necesitan una contención, un acompañamiento que la Dirección de Bienestar Policial, que existe y es una mega dirección general, debería de cumplir esa labor. Pero es algo de lo que poco se habla también, porque ahí también hay todo un manejo corrupto, donde es toda una instancia que no le sirve de mucho finalmente a los uniformados. E incluso el Rigoberto Caballero, que es
un hospital concentrado en la capital, que es se supone que es el hospital privado de los policías, pero resulta que nosotros tenemos policías en todo el país, pero solamente en la capital tienen atención médica. O sea, hay mucho que tiene que ver con la escasa red de apoyo que tiene el personal uniformado, pero yo sostengo que esto que vemos tiene que ver con una cultura institucional que está lastimosamente muy cooptada, digamos, por criterios, digamos, donde la corrupción no está mal vista, donde las violaciones de derechos humanos no están mal vistas. O sea, una serie de prácticas que están muy instaladas, que son parte del día a día y que no importa que sean contrarias a la Constitución o a la ley, porque así nomás luego es. O sea, la verdadera academia, dicho por ellos mismos, no es la que está en Luque. La academia es la comisaría. Claro. Y en la comisaría lo que hacen es aprender las prácticas de los más antiguos. Y al que quiere quizás ir por el camino recto, bueno, le van educando en el camino. Qué increíble realmente. Y la responsabilidad es terrible tanto para otras organizaciones como también para el Senado, ¿verdad? Que presta este acuerdo. ¿No quedó pendiente ninguno o fueron aprobados todos en su mayoría? La semana anterior, el jueves pasado, se pretendió también llevar así como a tambor batiente, pero a solicitud de algunos senadores se estudió caso por caso, y ahí es donde se dio la defensa, digamos, de parte de algunos, hacia algunos uniformados con justamente antecedentes de homicidio y otros hechos, y ahí fue que se estudió de 3 y a uno no se le otorgó, que es justamente el que tiene antecedentes por violencia, pero este jueves, a tambor batiente, con los presentes, que bueno, varias bancadas se retiraron ya antes, en el punto anterior, se retiró Frente Guazú, se retiró el PDP, se retiró Pasajería, no sé si volvieron, pero entiendo que no, para el punto de los comisarios, y finalmente ellos aprobaron en masa, sin tratar caso a caso, directamente, así como si fuera un combo, sí, un paquete. Y ahora tenemos unos paquetes como comisarios generales que van a conducir en Qué terrible realmente. Y bueno, esperemos que tengan más criterio para la próxima realmente cuando traten los ascensos y no se dejen llevar también por la premura ya del año, porque ya está terminando el año, o porque tienen que cumplir de repente con ciertos comisarios y para mantener la rosca, como siempre se dice. Sí, es así, pero eso tiene también sus motivos, digamos, más profundos. La Policía Nacional está muy vinculada a sectores políticos locales, lastimosamente también está muy permeada por la política partidaria. Entonces, en todo el camino, digamos, hacia los ascensos, también se dan esas vinculaciones que hacen que todo el aparato estatal finalmente, porque te decía, Fiscalía, Poder Judicial, en algún punto legisladores. Entonces, después, no sé por qué, digamos, grandes manifestaciones y declaraciones respecto a las críticas hacia la seguridad, hacia lo que pasa en el norte, y bueno, todo eso es producto de lo que hacen antes y después quieren resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Totalmente. Y bueno, muchísimas gracias, Diana, muy amable. Gracias por todo el informe, por sobre todo que nos brindaste. Bueno, gracias a ustedes y siempre a disposición. Buen fin de semana. Gracias igual. Lo escuchaste aquí en PDS.